Buenos días. La UNAM, a través del del Programa Universitario de Bioética y la Comisión Nacional de Bioética, les da la cordial bienvenida a la conferencia magistral en bioética Juliana González, que se titula La bioética como filosofía del siglo XXI. Esta es la tercera conferencia magistral que tenemos en honor de la doctora Juliana González, de quien me permitiré decir una breve síntesis curricular. La doctora Juliana González Valenzuela es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora emérita adscrita al Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Sus principales líneas de investigación son ética y metafísica, ontología y bioética. Ha publicado más de 23 libros, 7 de autoría única y otros 16 como coordinadora y coautora. Fue directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro de la Junta de Gobierno de dicha institución, así como también miembro de Junta de Gobierno en el Colegio de México y en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Podríamos decir muchas líneas sobre la importancia y significación que tiene la presencia de la doctora Juliana González y que lo que se ha hecho en bioética, en el programa y en la UNAM, tanto como en la difusión y divulgación de la filosofía, es lo que ha hecho que la Comisión Nacional de Bioética y el Programa Universitario de Bioética, año con año, imparta una conferencia magistral sobre algún tema de interés del ámbito de la bioética. En este sentido, tendremos la exposición del doctor Jorge Linares Salgado, quien realizó la licenciatura, la maestría y doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, todos con mención honorífica. Es director actual de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde es profesor de carrera titular B de tiempo completo, adscrito al Colegio de Filosofía de dicha facultad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, nivel 2. Ha sido galardonado con la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM, el Premio Nacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México y el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias, así como también obtuvo en 2 ocasiones el Premio Norman Sberling. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias, a la International Association of Bioethics, la Asociación Filosófica de México y el Colegio de Bioética. Y el día de hoy nos acompaña y dictará la conferencia titulada La bioética como filosofía del siglo XXI. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y al final de la exposición haremos una ronda de preguntas y respuestas con lo que pongan en el chat. Muchas gracias. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias al Programa Universitario de Bioética y a la Comisión Nacional de Bioética. Por aquí está la doctora Paulina Rivero, a quien saludo, la directora del programa. Muchas gracias. Voy a comenzar esta exposición. El título ya lo dijo Ángel, y la idea es presentar o proponer pues la tesis de que la bioética puede ser una verdadera filosofía para el siglo XXI en el sentido de todo un sistema de conocimientos teóricos que son inter y multidisciplinarios, que implican la confluencia entre las ciencias de la vida y la filosofía, porque la bioética es fundamentalmente ética y se basa en la ética filosófica de la tradición occidental, pero necesita y establece un vínculo muy estrecho de colaboración y de cooperación con todas las ciencias de la vida actualmente, no solamente con la biología, la medicina, sino también la genética, la teoría evolutiva, la psicología, en fin, todas las ciencias que estudian el fenómeno de lo vivo y en todas sus vertientes, en todas las especies y principalmente en la especie humana, ¿no? La bioética entonces tiene un doble sentido como ética, un sentido teórico y un sentido práctico. Es una
un cuerpo de conocimientos que trata de profundizar en los hechos de la vida, en entender el fenómeno complejísimo de la evolución de la vida en nuestro planeta, y al mismo tiempo también es una práctica, tiene un sentido de aplicación, de acción, de toma de decisiones, y por eso la bioética pues está llamada a intervenir, digamos, o a estar presente en las decisiones más cruciales que tomamos con respecto a la vida humana y con respecto a la vida de muchos otros seres vivos, principalmente de animales a los que hemos domesticado o a veces afectado intencional y no intencionalmente, y en general a todos los seres vivos que habitan nuestro planeta, ¿no? Y por eso creemos que la bioética puede ser el núcleo de una filosofía inter y multidisciplinaria de nuestra época, porque hay dos problemas muy importantes que tenemos que enfrentar desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, que son, por un lado, la crisis ambiental, ecológica, que se está extendiendo por todo el planeta, no solo en fenómenos como el cambio climático y los efectos que está ya produciendo en muchas partes del mundo, sino también la pérdida de biodiversidad, muchas por razones antropogénicas, y también pues el desafío que la humanidad tiene para poder coexistir pacíficamente, armoniosamente con el resto de los seres vivos en nuestro planeta. Ese no ha sido el caso en los últimos 2 siglos, y el proceso de la civilización tecnológica industrial del capitalismo de nuestra época pues se ha convertido en un verdadero problema ecológico y en una amenaza, hay que decirlo así, para la supervivencia misma de nuestra especie, porque ha consumido y agotado muchos de los recursos naturales, renovables y también no renovables, y ha producido pues un desequilibrio enorme, una especie de guerra, de destrucción que la humanidad lleva a cabo desde hace más de un siglo en todo el planeta. Así la llamó Barry Commoner, por eso planteaba pensador norteamericano que había que hacer la paz, ¿no? Establecer la paz con el planeta y refrenar los impulsos destructivos y autodestructivos que parece que se han desatado en esta época de la humanidad. Y por eso necesitamos una orientación teórica y práctica, una orientación ética y también política, para poder reordenar, reequilibrar nuestra civilización y reinsertarla de manera armoniosa, equilibrada con el resto de los ecosistemas y finalmente con toda la Tierra. Y por eso la filosofía para este siglo tendría que ser fundamentalmente una filosofía bioética. Vamos a ponerlo al revés, ¿no? La filosofía tendría que tener ese carácter bioético. No puede ya estar en las abstracciones y alturas, digamos, o en el alejamiento del mundo de la vida, en sus elucubraciones pues metafísicas o a veces lógicas, en sus análisis a veces demasiado pormenorizados y quizá obsesivos de ciertos conceptos o del lenguaje, sino la filosofía está llamada a tener un sentido práctico, y yo creo que los ciudadanos de todo el mundo eso le reclaman a la filosofía de nuestra época. Entonces, por vía de la bioética, de una ética aplicada, se dice que la bioética es una de las éticas aplicadas, pero es la ética aplicada en el sentido de que es la ética de la supervivencia. Ya Potter, que fue el que acuñó el concepto de bioética en este siglo, hablaba de una ciencia de la supervivencia, que tenemos que construir un conocimiento científico riguroso para poder sobrevivir en el planeta, para poder sobrevivir bien, para vivir armoniosamente con el resto de los seres vivos. Y desde luego eso tiene un sentido práctico. Y bueno, pues esa ciencia de la supervivencia está llamada a ser la bioética, y por tanto sería la filosofía de nuestra época. La bioética entonces nació como un proyecto teórico práctico desde sus inicios, primero en un sentido de reconstrucción de las relaciones ambientales de los seres humanos con el resto de los ecosistemas, anclado en una profunda reflexión sobre el lugar, el puesto que ocupamos nosotros en la Tierra y en la cadena evolutiva. Y de eso me lleva a uno de los temas más importantes que creo que hay que enfatizar cada vez más. La bioética implicaría dos tesis muy importantes, pero que están concatenadas.
Por un lado, la humanidad tiene que reconocerse como una especie animal más, en un conocimiento evolutivo, ¿no? En una comprensión de nuestra especie como una especie animal. Y esto es fundamentalísimo, yo siempre lo digo en todas las clases, en todas las conferencias. Si no reconocemos y entendemos que somos animales y que somos una especie animal más, una más, y no tenemos nada de extraordinario, ni de sobrenatural, ni de absolutamente distinto que nos separe totalmente del resto de la vida, nunca vamos a entender nuestro puesto en el universo y nuestro puesto en la Tierra, como una especie en la cadena de la vida. Entonces, esto es uno de los conocimientos científicos y filosóficos más importantes que la bioética tiene que seguir trabajando y ampliando y difundiendo para el resto de la sociedad. ¿Y por qué esto resulta importante? Bueno, porque todavía está presente, sobre todo en la tradición occidental, por vía pues, de las ideas del judeocristianismo. Todavía está presente una idea, pues una ideología que supone que los seres humanos tienen algo de sobrenatural, que son distintos, que tienen algo divino, que pueden alcanzar la inmortalidad, etcétera. Y es una especie de desconocimiento y a veces ignorancia tremenda de nuestro carácter natural. Ahora bien, esto no significa que lo que comprendemos de la naturaleza humana sea definido como una esencia inmutable, rígida y predeterminada, porque justo la naturaleza humana es abierta, es dinámica, y en realidad la de todos los seres vivos está en evolución, y tiene una capacidad de autoformación, de autotransformación mental, simbólica, cultural, social, histórica, que eso es lo que se ha desplegado a lo largo del tiempo. Entonces nuestra naturaleza es biológica y es cultural, histórica al mismo tiempo. Haberlo separado, y a veces la filosofía tuvo la culpa de esta separación, sobre todo en el siglo XX. Yo todavía recuerdo clases en las que nos decían, los seres humanos no tienen naturaleza, tienen historia. Esa es una falacia absurda. Tenemos naturaleza biológica, somos animales, tenemos cuerpo biológico y estamos sujetos a todas las leyes de la biología y de la evolución, pero tenemos historia, somos animales históricos, vamos a decirlo así. También como lo pensó Aristóteles, somos animales políticos. Y nunca hay que olvidar la parte de somos animales. Y obviamente somos políticos, culturales, somos animales simbólicos, somos animales que piensan, somos animales que sueñan, que se representan ideas, somos animales que se tienen que hacer una idea de sí mismos. Y en eso consiste nuestra naturaleza, por eso es complicada nuestra naturaleza. Creemos, eso es quizá una mera sospecha, que otros animales no se devanean los sesos tratando de hacerse una idea de sí mismos. Decía un colega filósofo, Marcus Gabriel, que a lo mejor los caballos o los leones no se digamos, pasan todo el tiempo pensando en qué significa ser un caballo o qué significa ser un buen león, ¿no? Y simplemente lo son y ya. Y los animales humanos sí tienen que hacerse una idea de sí mismos. Somos animales que simbolizamos y que construimos y proyectamos ideas en el tiempo, y que esas ideas permanecen a lo largo de generaciones. Es una herencia, es la famosa herencia nemética, que es la herencia de la memoria histórica, que vamos trasladando de unas generaciones a otras, e igual que la memoria genética. Entonces tenemos esa doble memoria, digamos, ese doble legado, esa doble herencia, que nos constituye a cada uno de nosotros como comunidades y como individuos. Pero eso es parte de la naturaleza humana, y no haberlo entendido así es uno de los grandes errores de actualmente el conocimiento científico en general, y de esta división que sigue estando muy presente, como en nuestra universidad, entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Como si no pudieran ser cosas que pertenecen a la misma naturaleza humana. Bueno, y la segunda idea, que es muy importante, que es el núcleo de esta filosofía del siglo XXI, es que con base en ese reconocimiento de nuestra naturalidad, de que somos una especie animal, debemos ser capaces de reconstruir o de establecer normas y valores que aseguren nuestro futuro y la supervivencia de la humanidad, junto con la de todas las especies con las que hemos convivido. Y esto implica pues una especie de reparación, digamos, de deuda que tenemos con muchas especies, porque hemos destruido hábitats, porque hemos permitido o a veces querido la extinción de especies, porque hemos utilizado de manera inadecuada
muchos de los recursos de la Tierra, ¿no? La humanidad no representa ni el 0.1% de la biomasa del planeta, pero hemos destruido muchos ambientes y estamos por todos lados y hemos dañado, a veces sin intención, en efecto, a veces por pura inconsciencia, muchos espacios naturales y hemos afectado a muchas especies, plantas y animales. Ese reconocimiento de nuestra naturalidad nos debe llevar a reconocer nuestra responsabilidad ética y a reparar los daños que ya hemos causado. No en una cultura, digamos, culpígena, sino en un reconocimiento de nuestra capacidad de reparación, que eso es lo que nos constituye como seres éticos, ¿no? Que provienen de nuestras capacidades cognitivas surgidas en la evolución. Si no tuviéramos nuestras capacidades cognitivas y la evolución nos hubiera preparado, vamos a decirlo así, para ser conscientes, para tomar decisiones, para ser responsables, pues no podríamos nunca apelar a ese sentido de responsabilidad colectiva, ¿no? Así es que el conocimiento de las ciencias de la vida tiene que seguir avanzando y lo ha hecho bastante en las últimas décadas. El conocimiento de la genética, de la evolución, hemos comprendido todavía mucho más, mejor, el comportamiento de otros animales, ¿no? Las estructuras sociales, cognitivas, el lenguaje de otros animales. Estamos acercándonos cada vez más a una visión más integral. Ya no vemos a los animales una persona educada, bueno, no solamente una persona científica, una persona más o menos educada. Hoy en día ya no verá a un animal como una cosa, como una máquina insensible, como pensaba Descartes en el siglo XVII, ¿no? Bueno, Descartes lo pensaba por otras razones filosóficas, por cierto, pero no necesariamente era una idea devaluatoria. Por hoy en día tenemos capacidad de acercarnos, no solamente con la comprensión científica, sino con la empatía a las vidas de otros animales y a comprender su complejidad cognitiva, social, emocional, sensitiva y probablemente también intelectual. No lo sabemos todavía a ciencia cierta, pero es probable que muchos otros animales tengan capacidades racionales que nosotros todavía no imaginamos, ¿no? Entonces apenas estamos descubriéndolos y descubriendo en nosotros mismos esas capacidades que hemos heredado de manera común por nuestros ancestros biológicos. Bueno, actualmente está en marcha una revolución biotecnológica, yo le llamo bioartefactual, que está transformando muchos organismos vivos y procesos biológicos, componentes biológicos, células, genes, mediante el uso de otros genes, de uso de bacterias y de virus como vectores, por cierto, y está reorganizando o interactuando para intervenir en muchas de las relaciones biológicas que se dan en los organismos vivos a nivel molecular y genético. Y esto podría implicar, bueno, tiene una proyección de ser una verdadera revolución tecnológica, industrial, que convertiría a muchísimos organismos vivos, no solamente microscópicos, sino macroscópicos, y no solamente componentes genéticos y células, sino organismos enteros, animales enteros, en nuevos bioartefactos, en organismos modificados técnicamente para que realicen acciones o funciones que sean de interés técnico, incluso industrial para los seres humanos. Eso ya sucede ahora. Y bueno, el ejemplo claro de que es un organismo bioartefactual es un transgénico, ¿no? Que ya hay de plantas y de animales, hay animales transgénicos también, y probablemente podría haber humanos transgénicos. La proyección para los siguientes decenios y quizá para un futuro no tan remoto es que la biotecnología pueda entonces producir mutaciones irreversibles en la historia de la vida, en la evolución, crear nuevas especies, mezclarlas, hacer verdaderas quimeras que no existían en la naturaleza, que no son producto de la evolución, sino sean producto técnico humano, ahora sí de manera totalmente bioartefactual. Y también existe, bueno, toda esta idea que se está proyectando en el futuro transhumanista o posthumanista, la idea de que los seres humanos se transformen a sí mismos biotecnológicamente, modificando su estructura genética y por tanto fisiológica, sus capacidades, su organismo, su metabolismo y quizá también su capacidad cognitiva o de memoria o de fuerza física o de resistencia a ciertas enfermedades y organismos dañinos como virus o bacterias, ¿no?
y que una de las perspectivas más alucinantes y que más llaman la atención, pero también pueden ser el motivo de una profunda reflexión, es que se plantea, ¿no?, que la humanidad podría aumentar la duración de su vida todavía mucho más, hasta niveles insospechados, hacia 150, 200 años probablemente, con lo cual algunos piensan que eso sería algo bueno y mutaría totalmente la historia de la humanidad si tuviéramos vidas mucho más largas de las que hoy ya existen, ¿no? Entonces las biotecnologías actuales han llevado más lejos aún todas las transformaciones tecnológicas de nuestra época moderna en un proyecto radical de transformación de la naturaleza, de una reingeniería, ¿no?, de la naturaleza, se dice, de una modificación de los organismos vivos, de una especie de rediseño de la evolución. Y ese es el proyecto de la civilización occidental moderna, tecnológica, capitalista, porque esto es un nuevo negocio multimillonario, utilizar todo tipo de fines industriales, comerciales, ¿no? En esta revolución biotefactual, la historia de la humanidad y la historia de la naturaleza podrían transmutarse de una manera irreparable e irreversible. Este es el estado de cosas actual. Y por eso la bioética tiene que pensar también ese fenómeno y anticiparse, establecer ciertos principios precautorios y para llamar que queremos lograr. Porque surge la pregunta esencial, entonces, ¿qué somos nosotros y qué queremos ser? ¿Cómo queremos construirnos? Si de verdad la biotecnología nos va a dar la capacidad, ¿no?, las herramientas técnicas para transformar nuestra naturaleza de una manera que nunca antes hemos podido. Hoy en día, pues podemos hablar de la naturaleza humana porque hay unos límites muy claros, nadie los ha traspasado. A pesar de que llevamos ya muchos años usando vacunas, por ejemplo, y que estamos expuestos, todos los que vivimos en las ciudades, a efectos tóxicos muy terribles que han producido enfermedades, una pandemia de cáncer en todo el mundo. Una de las explicaciones es la toxicidad a la que estamos expuestos en química y por también productos biológicos, en todo lo que comemos, en lo que respiramos, en la ropa que usamos. En fin, a pesar de eso, de que nuestros cuerpos están sujetos a una experimentación bastante violenta todo el tiempo, pues no hemos alterado radicalmente nuestra naturaleza biológica. Seguimos siendo los mismos de hace, pues probablemente 1 millón de años, y por lo menos los mismos humanos que empezaron a crear historia, a crear lenguajes, a crear escrituras, pues hace más de quizá 30,000 años, ¿no? Y en realidad la historia de la humanidad pues es muy corta, se cuenta por miles de años, no más de 10,000 quizá, y seguimos siendo exactamente los mismos. Desde el punto de vista biológico, fisiológico, nuestras capacidades no han aumentado mucho. ¿Qué ha aumentado? La duración de la vida por las tecnomedicinas modernas, y un poco fue fortuito, por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina y luego de los demás antibióticos, pues ha permitido extender la vida de todas las poblaciones más allá de los límites. Estos no eran, aquí tiene un ejemplo muy claro, cómo la naturaleza no fija límites absolutos, digamos, infranqueables, ¿no? O sea, la duración de la vida humana en promedio pudo haber no traspasado los 50 años, ¿no?, en términos generales, aunque siempre hubo personas muy longevas en todas las épocas, pero lo normal es que los humanos, pues todavía hasta el siglo XVIII y parte del XIX no vivían más allá de 60 años, quizá. Y ha sido se dice revolución médica, que no lo fue un poco fortuita el descubrimiento de los antibióticos y antes más bien de las medidas de higiene, y gracias a los estudios, por ejemplo, como Pasteur, que descubren los microorganismos y las bacterias que causan muchas de las enfermedades, y que entonces con algo muy sencillo, lavarse las manos y lavar las heridas, la vida empezó a aumentar en años de duración en promedio. Y hoy en día, pues hemos traspasado esas barreras, aumentándolas cada vez más. Ahora, el límite es hasta cuándo, hasta dónde, ¿no? Y sí hay una restricción biológica por el deterioro natural, temporal, la entropía finalmente, el desordenamiento celular y el proceso de envejecimiento. Hoy en día, una de las biotecnologías transhumanistas más fuertes sería, como les digo, esto que plantea Ovid de Grey, que es la biotecnología aplicada a tratar de desactivar los procesos de envejecimiento, a que por lo menos la humanidad no envejeciera
cosa que sería muy extraña, que todos nos mantuviéramos jóvenes y lozanos y de repente muriéramos súbitamente a los 125 años, ¿no? Imagínense esa humanidad, que ya por ahí hay una película que plantea una cosa de esas. Bueno, entonces estas dos tesis son las principales de una bioética como filosofía del siglo XXI, o una filosofía bioética, vamos a llamarla al revés. Por un lado, el reconocimiento, insisto, muy importante, muy preciso, una conciencia nueva de nuestra condición animal, de que somos animales, una especie animal más, un mamífero más, una especie de primates, que tiene sus capacidades y sus características específicas y que tiene un proceso biocultural que ha sido exitoso, vamos a llamarlo así, pero que ha provocado un desequilibrio en todo el planeta. Y la segunda tesis es que tendríamos que recuperar la conciencia y la responsabilidad de nuestras interacciones con los demás seres vivos y los ecosistemas del planeta para remediar, reparar y preparar una mejor manera de sobrevivencia para lo que viene, para este siglo y para los futuros. Obviamente la humanidad tendrá que sucumbir algún día, tendrá que extinguirse, pero ojalá no sea por nuestra propia irresponsabilidad, y en todo caso sea quizá por un evento fortuito, un accidente geológico como el que sucedió con la caída del tremendo meteorito que cayó en la península de Yucatán y que causó probablemente la extinción de los grandes animales, los famosos dinosaurios y todos estos grandes animales que existieron en esa época de la humanidad, esa época de la Tierra. Bueno, con la actual revolución biotecnológica, potenciada ahora por las técnicas de edición genética, que son las más modernas, les decía, la humanidad podría transformarse de una manera radical mediante la intervención de su genoma, ¿no? Y se ha postulado esta idea de una transhumanidad o posthumanidad, que sería una nueva especie o nuevas especies ya sin vínculo evolutivo con lo que somos nosotros. Nosotros somos un producto natural de la evolución y tenemos que reconocerlo. Que haya esa posibilidad de que fuéramos una especie técnica y artefactual al 100% es factible, aunque habría muchos problemas para ello y no sería tan fácil como se piensa, pero al menos es una idea que ha surgido en la propia evolución cultural de los seres humanos. Como quiera que sea, requerimos principios éticos y también que son políticos de un amplio alcance, de un alcance global, cosmopolita, que salvaguarden, por un lado, los derechos y la capacidad de autodeterminación, de autonomía de las personas, de los individuos humanos, y por otro lado, también que protejan a las especies naturales y los procesos biológicos que hoy podemos alterar, a veces de manera irreversible y a veces con poco conocimiento de lo que estamos haciendo. Esto nos lleva a dos planos políticos muy, muy importantes, que es todo el tema de la diversidad humana, de las formas de existencia que hoy pues conviven conflictivamente en todas las sociedades, que las sociedades actuales no son para nada homogéneas, nunca lo fueron, pero ahora menos, y que hay una diversidad de moralidades, concepciones de la vida que han entrado en conflicto, que se han vuelto a hablar un poquito de eso como uno de los temas muy importantes de la bioética. Y muchos de estos conflictos morales, conflictos de valores, de ideas sobre qué hacer, sobre los deberes y obligaciones morales, pues aún están vinculados con tradiciones religiosas que siguen siendo muy importantes y muy, muy influyentes en las concepciones morales de mucha gente, principalmente las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Que pues por lo menos dos dominan gran parte del mundo, el cristianismo y el islamismo, ¿no? Y que pues siguen guiando, orientando las prácticas de muchas personas, pero al mismo tiempo están chocando todo el tiempo, no solo entre sí, sino también con el conocimiento científico, con las políticas de protección de los derechos individuales, con las relaciones, el cambio de las relaciones económicas, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy lo vemos, por ejemplo, en toda esta verdadera transformación y revolución feminista que está surgiendo con mayor fuerza en nuestra época, que choca de frente con la tradición patriarcal que se construyó a partir de esas religiones monoteístas y que sigue muy presente, lamentablemente muy arraigada en las costumbres de muchas sociedades. Nuestro país pues es un ejemplo patético de eso, ¿no?
Y bueno, estas moralidades que están todas dominadas por esas visiones tradicionales, muy antiguas, muy anteriores a los conocimientos científicos modernos, y no es que la ciencia descubra grandes verdades absolutas, ¿no? Y que sea incontrovertible, sino que ha ido avanzando palmo a palmo, demostrando algunos de sus descubrimientos y aportando conocimientos que hoy por hoy son innegables y son fundamentales para la vida, y que a veces han chocado con esas tradiciones de pensamiento de manera a veces muy, muy intensa, ¿no? Bueno, ese es uno de los problemas importantes de la bioética. Les digo, hablaré un poquito más de eso más a rato. Pero por otro lado, entonces, en este contexto de diversidad moral y de conflicto, hoy más que nunca necesitamos normas mínimas, digamos, principios básicos, universales, verdaderamente transculturales, pero no que hayan surgido de una tradición cultural y se eleven por dominio, por una especie de dominación y por hegemonía, que se impongan hacia todos. Casi todo el mundo desconfía de esos valores que se dicen universales y no lo son. No, en la ética filosófica se ha pensado desde hace muchísimo tiempo que sí existen esos principios y que las sociedades son capaces de construir acuerdos y normas mínimas que en efecto sean transversales, que pongan de acuerdo a todas las culturas y a todas las tradiciones morales del mundo. Esa es una posibilidad y hoy más que nunca es necesario, porque de otra manera no podríamos avanzar en las acciones comunes globales, planetarias, que tenemos que realizar tanto en el plano ambiental como en el plano social, para reconstruir nuestra imagen de nosotros mismos y nuestra posición en el mundo de una manera que sea más equilibrada, para asegurar nuestra propia supervivencia en primer lugar. Es un interés antropocéntrico, claro, pero también la convivencia, digamos, armoniosa, pacífica, adecuada con otras muchas especies vivas a las que hemos afectado y muchas de las cuales seguimos dominándolos para beneficiarnos de sus vidas, de sus cuerpos, ¿no? Y de ahora también de sus genomas, de su información genética y de sus células, ¿no? Porque es cierto, y otra vez, en realidad no existe ningún límite biofísico, ¿no? Para esas transformaciones y para, digamos, la acción técnica que se ha vuelto de un alcance pues prácticamente ilimitado, en la medida en que las acciones tecnológicas que ponemos en juego en el mundo pueden tener efectos muy duraderos en el tiempo y también se extienden globalmente. Entonces muchos de los procesos de contaminación que se han producido por este modelo industrial de consumo intensivo y de extracción de recursos naturales, que algunos de ellos son muy tóxicos, ¿no? Como puede ser el petróleo, o por ejemplo el uso de la energía nuclear, que siempre se ha pensado que puede ser una solución energética, pero que implica unos enormes riesgos, y cuando ha habido un accidente, el más grave fue el de Chernobyl en el 86, en 1986, pues provoca una contaminación radiactiva imposible de eliminar y que se va a quedar allí miles de años y que afecta a muchísimos seres vivos, no solamente a los humanos, obviamente. Entonces, los desperfectos que causamos, las consecuencias negativas de nuestras acciones tecnológicas, no solo en el plano químico, digamos, físico, sino también, y sobre todo preocupa más en el plano biológico, genético, pueden ser de consecuencias enormes, irreversibles, imposibles de revertir, y esto pues puede generar una serie de desequilibrios mayores, y por tanto es una responsabilidad humana anticiparnos a ello, ser muy precavidos y no intentar acciones técnicas muy riesgosas, de las cuales después no podamos ni siquiera arrepentirnos, no podamos ni siquiera controlarlos, ¿no? El acelerado cambio perdón, tecnológico de principios de este siglo XXI implica que nuestra especie debe hacerse por primera vez enteramente responsable de su destino. Esto es un cambio muy importante que traía la filosofía bioética del siglo XXI. Los humanos en realidad nunca hemos sido responsables de nuestro destino. Siempre pensamos que el destino lo manejaban los dioses, o bueno, en un cierto determinismo genético podemos pensar que nuestros genes ya tienen grabado nuestro destino, el destino personal de cada quien, de que vamos a enfermar, de que vamos a morir. Pero no es así, no es así, porque nuestra naturaleza, como les digo, es abierta y hay un profundo conocimiento filosófico que ya lo sabían los griegos antiguos y que, bueno, pues muchos pensadores lo han recalcado a lo largo del tiempo, ¿no? La capacidad
decisión, la ambigüedad, la ambivalencia de la naturaleza humana, que podemos hacer cosas maravillosas o cosas miserables, ayudar a mucha gente o exterminarla, ser empáticos con los demás seres vivos o de plano ser totalmente indiferentes y pensar que son cosas a nuestro servicio. Es decir, tenemos ese doble carácter y al mismo tiempo, pues parecería que nuestro destino no lo controla nadie. Bueno, hoy en día tendríamos que hacernos responsables de ese futuro. Es cierto que, como ya planteaba Aristóteles hace mucho tiempo, finalmente vienen los infortunios o el destino, en este sentido como accidente, que no podemos controlar, que no podemos prever. Como les digo, pues mañana mismo puede chocar un supermeteorito con la Tierra y de extinguir toda la vida que hay sobre la faz de la Tierra. Y ese sería el fin de la humanidad, no podemos controlarlo. O siempre tenemos un temor cuando aparecen las pandemias de que un nuevo virus acabará destruyendo a la gran mayoría de la humanidad. Eso es muy posible. Sin embargo, pues hoy tenemos los elementos como para hacernos responsables, volvernos agentes responsables, tener agencia para, digamos, entender, comprender todas las circunstancias de nuestra vida y prevenir, preparar o anticipar los riesgos y reducirlos lo más posible para asegurar una supervivencia más adecuada. Hoy en día ya no podemos dejar nuestro destino en manos de los dioses, digámoslo así, o de la pura suerte, de la fortuna. Tenemos que ser capaces de asegurar nuestra supervivencia, primero por interés propio y después por interés de todos los demás seres vivos de la Tierra. Y esa es la enorme responsabilidad a la que estamos llamados ahora. Eso lo plantea Hans Jonas en el principio de responsabilidad de 1979. Nuestra responsabilidad aumentó de una forma descomunal con el poder técnico que hoy tenemos. Y esa es la consecuencia del poder, ¿no? El poder implica responsabilidad. Y todos quienes han tenido un poquito de poder saben que eso es una de las consecuencias más importantes, más fuertes y muy pesadas de llevar a cabo, en efecto. Entonces, hoy en día, los seres humanos tenemos una enorme responsabilidad sobre los hombros y no estamos pudiendo con ella, lo estamos haciendo bastante mal, porque no estamos siendo precautorios, precavidos, prudentes, anticipatorios, racionales, no estamos utilizando bien nuestro poder técnico, no estamos organizando bien la sociedad, no estamos resolviendo bien los conflictos entre nosotros mismos, no estamos entendiendo los procesos naturales que avanzan como el cambio climático, no entendemos bien por qué suceden pandemias y nosotros mismos las estamos provocando, no comprendemos nuestra propia naturaleza corporal, no entendemos cómo funciona nuestro organismo, casi nadie sabemos cómo funciona nuestro propio organismo, no entendemos por qué nos enfermamos, no entendemos por qué ciertas toxicidades o malas prácticas o malas posturas nos van a causar dolencias, enfermedades, no entendemos ni siquiera por qué estamos erguidos, por qué caminamos como caminamos, no entendemos casi nada porque no estamos apelando al conocimiento científico del que sí disponemos hoy en día, pero que tenemos que unirlo. En realidad tampoco nadie sabe todo, unir todos esos conocimientos para elaborar, digamos, una nueva concepción de la especie humana como estos animales complejos, como les decía, bioculturales, políticos, sociales, simbólicos. Bueno, el conocimiento y el poder de transformación biotecnológicos se sitúan hoy en día, han llegado a una contradicción, yo diría, irresoluble, porque por un lado, sí nos han dado elementos para comprender mejor nuestra naturaleza biológica y nuestra condición evolutiva, nuestra condición abierta, que eso implica que podemos en efecto ser transformados, pero también transformados para mal. Podemos ser transformados biotecnológicamente y quedar maltrechos, ¿no? O sea, una mala transformación técnica y irreversible, que eso es lo que causa más temor. Y también podría ser para mejor, que todo el mundo piensa que todas las biotecnologías siempre son para mejor, pero nadie lo asegura, ¿no? O nadie lo puede asegurar. Y entonces, ese poder técnico nos ha mostrado, nos ha hecho conocernos más en nuestra condición maleable, digamos, mutable, ¿no? Pero por otro lado, este conocimiento biotecnológico, este poder técnico, se mueve como una especie en contra de, vamos a decirlo así, o con una idea de superar la condición biológica natural, porque la considera ahora imperfecta, frágil, demasiado poco controlable. Y no vayamos más lejos, pasa con nuestra naturaleza emocional, ¿no? En algún momento, pues la verdad sí parecería que sería bueno
que pudiéramos controlar nuestras emociones o dirigirlas intencionalmente. Por eso implicaría también dirigir malas emociones, por ejemplo, el odio, ¿no? Y entonces la biotecnología aspira a superar esa condición natural por imperfecta y a crear nuevas condiciones de controlabilidad técnica, digamos, de dominio técnico sobre nuestra propia naturaleza. Y esa idea es literalmente contranatural, ¿no? O sea, trata de oponerse por principio, digamos, porque la considera imperfecta, inestable, de menor valía, nuestra propia condición biológica actual. Y parte de la sabiduría filosófica y ética de todos los tiempos, no solamente del mundo occidental, que eso ya es mucho decir que es un crisol, ¿no? Una verdadera fusión de muchas tradiciones y muchas ideas. En muchas tradiciones, digo, parte de la sabiduría es la aceptación de nuestra condición frágil, como les decía, ambivalente, ¿no? Pero al mismo tiempo capaz de modificarse a sí misma. Y entonces el poder biotecnológico ahora concibe a la naturaleza como algo que hay que reparar, como algo que hay que reconstruir. Es una naturaleza, es una capacidad técnica, un poder técnico, voy a decirlo así, contra natura, ex natura, ¿no? Está en contra, digamos, de lo natural como tal, le parece ya poca cosa, le parece que hay que rehacerla, y al mismo tiempo parte del conocimiento de la naturaleza, como nunca antes, perdón, lo hubiéramos tenido. Y entonces es un proyecto, como les digo, para mí contradictorio, ¿no? Porque al mismo tiempo que nos da elementos para conocer mejor la naturaleza biológica, nos está planteando una idea de que hay que ir más allá de ella, hay que superarla, hay que hacerla mejor técnicamente, como si de veras pudiéramos o supiéramos cómo hacerla mejor. Nadie lo sabe, ¿no? Y lo que sí hemos tenido a lo largo de la historia es la capacidad ética, la capacidad de conciencia, de entrenamiento, de nuestra deliberación, de nuestra razón práctica, como decía Aristóteles, para ser mejores personas, para ser más templados, para controlar nuestras emociones, para convivir mejor. Por vía de esa transformación ética y política es que las sociedades y los individuos sí pueden mejorar. Y hay grandes diferencias entre quienes no están bien templados y bien autocontenidos y entre quienes sí más o menos lo logran, ¿no? Y hay grandes diferencias entre sociedades más o menos ordenadas y que han vivido en algunos momentos armónicamente y sociedades que están en conflicto permanente o que tienen una destrucción ya de sus instituciones que les impide regular los impulsos naturales del conflicto, la violencia, el resentimiento, la envidia, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo creo que en esta intención de la biotecnología de perfeccionar técnicamente lo natural puede haber una trampa tremenda para la cual tenemos que estar preparados, y la bioética puede enseñarnos a entender, comprender esas ideas, a veces desmontarlas, deconstruirlas y mostrar también sus inconsistencias, como para que no nos engañemos fácilmente de nuevas ilusiones hacia el futuro, ¿no? Bueno, ahora voy a presentar esta presentación. Esta era para otra sesión, pero nos puede servir. La bioética, evidentemente, como les decía al principio, pues es una filosofía práctica, es ética. De hecho, es redundante decir ética aplicada, pues toda la ética es práctica y es aplicada, ¿no? Y la bioética, pues, es la filosofía práctica que se basa en las ciencias de la vida, también, y en su análisis y de las capacidades y conocimientos de la biotecnología, pero que aspira también a la idea de la protección ambiental o del reequilibrio ambiental de los seres humanos con todas las demás especies, ¿no? Entonces, como filosofía ética, la bioética estudia, analiza y postula los principios y normas que deberían guiar y regular la investigación biomédica, biotecnológica, etcétera, la experimentación y la intervención técnica en los seres vivos, especialmente en animales y particularmente en los animales humanos, ¿no? Está todo esto conectado. Entonces, les decía, si al inicio Potter pensaba la bioética como ciencia ambiental de la supervivencia, lo cierto es que los grandes temas de la bioética se han centrado en las cuestiones biomédicas de la intervención técnica con los seres humanos, y hoy en día son los problemas más fuertes que tienen que ver con la pluralidad, les decía, de moralidades y de concepciones de la vida y de los derechos humanos
y civiles. Bueno, hay dos ideas, ya he mencionado un poco esto, pero es, por un lado, Potter la define la bioética como ciencia de la supervivencia, y por otro lado, Aldo Leopold, el gran naturalista norteamericano, hablaba de la ética de la tierra. La bioética sería esto, la ética de la tierra. La bioética se erige, digamos, como una concepción de reordenamiento, de reorganización de la vida humana en la tierra, en las relaciones con los demás seres vivos, y al mismo tiempo esto para algunos parecería como una especie de nueva etapa del proceso evolutivo, y si nos ponemos un poco más místicos, quizás como si la propia tierra adquiriera conciencia moral por medio de una especie, ¿no? Un poco lo decía así Leopold, por medio de la especie que está llamada a ser consciente de sí misma, que somos nosotros supuestamente, para lograr equilibrarse otra vez, para autorregularse de una manera más eficiente, digamos, ¿no? Porque sí causa un enorme azoro que el hecho de que una especie, finalmente, una sola especie, al parecer, haya causado tantos desequilibrios en nuestra época, o sea, nosotros, ¿no? Que parecemos una verdadera anomalía en el sistema planetario, ¿no? Entonces, la conciencia ética sería para Leopold como una especie de reacción, vamos a decirlo así, de toda la Tierra, como si llamara a la conciencia humana para poder reequilibrarse, ¿no? Ante un desequilibrio que ha producido una sola especie entre todas las millones que existen. Bueno, vamos a algo más concreto. ¿Qué temas tenemos en la bioética que son fundamentales para esta filosofía del siglo XXI? ¿Y por qué es tan importante esta filosofía del siglo XXI? Bueno, pues tenemos problemas en la investigación y aplicación científica y tecnológica. Recuerden que es muy importante que no es pura investigación científica, sino investigación para aplicación tecnológica, tecnocientífica. Pues en el caso de lo que discutimos para las intervenciones con los seres humanos, pues está desde la reproducción asistida, los trasplantes de órganos, que se plantean trasplantes, por ejemplo, desarrollados en animales, los famosos genotransplantes, o trasplantes bioartificiales, no como los que ahora tenemos de máquinas o digamos, de órganos artificiales hechos con material no biótico, ¿no? Como por ejemplo un corazón artificial actualmente, que es puro silicón y titanio, ¿no? Pero que replica las funciones del corazón orgánico, biológico. Podríamos en el futuro construir corazones bioartefactuales, ¿no? que hechos de material biológico, probablemente construido célula a célula, o quizá reconvertido por ejemplo, el corazón de otro animal, de otro mamífero, puede ser un cerdo, que son muy parecidos a nosotros, y reconvertido genéticamente en corazón humano, ¿no? Eso es una posibilidad que se ha intentado. Y bueno, muchas intervenciones médicas que van desde todo tipo de cirugías hasta los implantes, las prótesis, y la posibilidad de que haya prótesis biológicas en sentido amplio, así como las terapias génicas, que estaban llamadas a ser la medicina del siglo XXI, la famosa medicina genómica, que todavía no ha dado, creo, los resultados que se esperaba, y toda la gran gama de la farmacología, que es la utilización de la bioquímica, de los principios de la bioquímica, para tratar de reparar estos procesos y funciones del metabolismo biológico humano. Pero también tenemos ahora todo tipo de cirugías reconstructivas, que empezaron siendo estéticas, cirugía plástica, a las cirugías de cambio de sexo, por ejemplo, que eso ya implica una transformación mucho más complicada, interesante también, pero que sigue siendo muy problemática, porque esas técnicas no han logrado todavía, digamos, superar algunos de los problemas técnicos a los que se enfrentan. Y ese es uno de los graves riesgos que tienen esas operaciones, que algunas personas quieren practicarse para ajustar, digamos, sus cuerpos a su identidad sexual. Uno de los temas más importantes que se han discutido en la bioética es la eutanasia y el suicidio asistido ante enfermedades terminales, neurodegenerativas, pero sobre todo es muy controversial la eutanasia
cuando no existe una enfermedad terminal y cuando las personas han querido, han decidido querer morir para no seguir sufriendo, para no seguir aguantando una enfermedad que es irreversible, pero que están en un momento no terminal. Y esto ha causado una enorme discusión. Como les decía antes, bueno, esto genera conflictos morales en las sociedades, y como las tres grandes religiones monoteístas se oponen, por ejemplo, a todo tipo de eutanasia, aceptan a veces la sedación cuando se trata de una persona en estado terminal, cuando ya va a morir. Y esto ha sido un tema de derechos humanos muy importante, de derechos civiles, que en algunos países se ha logrado liberalizar, pues, y ya no criminalizar la ayuda a alguien para morir, o la asistencia para que alguien que quiere morir reciba ayuda médica y muera bien, tranquilamente. Eso significa eutanasia, morir bien, sin dolor, e incluso sedado, desde luego despidiéndose adecuadamente de sus seres queridos. Y esto ha avanzado poco a poco en algunos países, sobre todo en Europa, Holanda, Bélgica, Suiza, y en algunos estados de la Unión Americana, pero en otros países como el nuestro, que siguen teniendo una fuerte influencia de la tradición católica, pues sigue pesando esa opinión moral, imponiéndose por encima de toda la diversidad moral que ya existe en México, que siempre existió, y no permitiendo que las personas tomen decisiones autónomas con base en una regulación que podría ser una regulación nacional, que el Estado regule bien las formas en que se podrían dar, como se ha hecho en otros países. Y igual se están desarrollando muchos neurofármacos y hay todo un gran desarrollo de las neurotecnologías en la intención de curar algunos trastornos, algunas enfermedades mentales, en tratar de reconstruir. A veces hay un problema fuerte, por ejemplo, el deterioro cognitivo, que tiene que ver con el deterioro celular neuronal, pues, y que a lo mejor podría ser reparado, podría ser reconstruido, aún no se logra, ¿no? Del todo, y eso es de los grandes problemas que implica, por ejemplo, este envejecimiento natural que tenemos. En un momento dado en que el cerebro pues, no puede reconstruirse, no puede regenerarse, y por más que nuestro cuerpo fuera regenerado, no envejeciéramos, parece que lo que sí envejece y se deteriora inevitablemente desde el punto de vista biofísico es nuestro cerebro. La ingeniería genética, ya hablé bastante de ella, la biología sintética y la edición genómica, junto con la nanobiotecnología, están generando pues, todo un conjunto de nuevas técnicas, de posibilidades que pues, son asombrosas, que sí son deslumbrantes, pero que pueden ser riesgosas, que pueden ser problemáticas si no son practicadas adecuadamente en un marco bioético de regulación, de prudencia, de monitoreo, de ensayo y error, de acuerdos internacionales, ¿no? Recuerden el caso, por ejemplo, del científico chino, cuyo nombre nunca me acuerdo, que dijo haber utilizado edición genética para modificar a unas gemelas, bueno, a una sí y una no, para que en su genoma, para que no se contagiaran de VIH que tenía uno de sus progenitores, y que difundió esto en un congreso mundial de bioética, y causó un enorme revuelo. Nunca se ha probado que lo hizo. Después empezó a ser perseguido, el cuate desapareció, se siguieron ninguno de los controles, ni los procedimientos, ni los protocolos de investigación que ya están marcados. El gobierno chino pues dijo que nunca se enteró de que se iba a investigar y a sancionar a este científico que ha utilizado fondos, por supuesto, estatales, etcétera, etcétera. Fue un gran escándalo, y total que hoy en día no sabemos si realmente logró lo que dice que logró, que en cuyo caso pues sería por un lado un logro aparentemente deslumbrante de la edición genómica, pero por otro lado una violación total a todos los protocolos de prudencia, de precaución, de ética de investigación que son necesarios para cualquiera de estos procedimientos. Y el otro ámbito muy importante que es fundamental para la bioética es el de la remediación y restauración ambiental, en donde algunos plantean que se puede también llegar a una especie de ingeniería ambiental, de reconstrucción de los sistemas, pero esto a veces tiene un planteamiento más desde el punto de vista de este intento de reconstrucción bioartefactual, que no necesariamente puede dar resultados adecuados, ¿no? Bueno, por supuesto, tenemos un problema muy importante, y esto es parte de la discusión que va a ser muy intensa en nuestro siglo. No voy a hacer profecías como decía Ortega y Gasset, ¿no?
pero uno de los temas de la bioética que va a resurgir con mucha intensidad es el tema de la laicidad, porque hoy en día las ideas las ideas morales de las religiones pues no están reducidas al ámbito privado, no son un poco influyentes, al contrario, y tienen cada vez más fuerza, y vamos a ver un nuevo resurgimiento de los conflictos, incluso religiosos, en nuestra época, lamentablemente. Por lo cual la bioética tiene que ser desde su posición científica, tiene que ser una bioética abierta, no confesional, no centrada en una concepción religiosa moral, y tiene que ser lo más, digamos, cercana, no una bioética neutra, ¿no? Que no existe, no puede existir, sino una bioética que defienda, digamos, las libertades y las autonomías, tanto individuales como colectivas, y que en ese sentido sea una bioética liberal, ¿no? Una bioética que reafirme el derecho de autodeterminación de todas las personas por encima de sus propias comunidades, ¿no? Y que, bueno, existen diferentes posiciones actualmente comunitaristas, personalistas, bioconservadoras, o liberales en el sentido económico, ¿no? O tecnofílicas, digamos, que ven siempre como positivo cualquier modificación técnica que se logre, y tarde o temprano pues surgen los debates y los conflictos, y la bioética solo va a poder, digamos, también sobrevivir y ser una práctica de utilidad social para todo el mundo si conserva este principio de laicidad, si no se apega o no se sesga, digamos, en una sola vía o tradición moral religiosa, y si mantiene la capacidad de proteger la diversidad, la pluralidad de concepciones morales, y de defender el derecho individual de todos a decidir por cuenta propia, no importa en qué se apele, sino que además esas decisiones no se impongan a otros, o no se imponga una sola concepción moral, ni menos religiosa, como si fuera una concepción moral de Estado, o que la sociedad impone a sus individuos, ¿no? Déjenme ver. Bueno, este cuadrito nos puede servir, es esquemático, conste, pero nos indica como una especie de cuadrante de las concepciones actualmente en el plano sociopolítico que hay en la bioética, y esto es parte también de lo que yo llamaría para nuestro siglo una especie de bioética política, ¿no? De biopolítica, pero ese concepto tiene otras significaciones. Más bien hablemos de los problemas políticos que por fuerza la bioética tiene que analizar, y tiene que también que proponer alguna resolución. Entonces, por un lado tenemos en el lado izquierdo las teorías evolucionistas, y que están presentes en todas las ciencias de la vida, ¿no? Prácticamente todas las ciencias de la vida son herederas de esa visión evolucionista de la vida, que es una de las teorías científicas más importantes. Es un gran programa de investigación, como lo llamaron los filósofos de la ciencia, que surgió en el siglo XIX apenas, aunque hay antecedentes, y se consolidó apenas en el siglo XX. Eso es muy reciente, es una concepción de la naturaleza que causó una verdadera revolución científica en términos de Thomas Kuhn, pero que no ha logrado todavía extenderse ni siquiera como en la educación pública en todas partes. Cuesta mucho trabajo, y mucha gente no ha entendido muy bien de qué va la evolución. Y bueno, basado en ese paradigma científico de una teoría general de la evolución, se han desarrollado todas las más ciencias de la vida, entre ellas la genética, pero suele estar ligado también, o ha generado, digamos, o sea, también vinculado con posiciones individualistas en el plano social y político, y con el liberalismo sociopolítico de la tradición moderna, ¿no? Que se basa sobre todo en la defensa, a veces extrema, ¿no? De la libertad individual en el sentido económico, técnico, y no solo político, ¿no? En el sentido político es muy importante, es prioritario defender el derecho de autodeterminación, que cada persona debería poder decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida. Y de ahí, por ejemplo, se argumentan y se fundamentan el derecho de las libertades reproductivas y sexuales
o el derecho a la interrupción del embarazo, que hoy en día se discute en muchos países y en México todavía no se ha extendido más allá de la Ciudad de México. Ese derecho es un derecho liberal, fundamental, derecho de autodeterminación de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y para decidir cuándo quieren procrear y cuándo no. Que no se los imponga ni la sociedad, ni por supuesto los varones, ni mucho menos el Estado, ni mucho más la religión. Bueno, entonces esa línea lo que tiene es que muchas veces ha desembocado en un individualismo a veces extremo, ¿no? Cuando una persona defiende una posición liberal en términos biotecnológicos de que ella tiene el derecho a transformarse a sí misma, por ejemplo, en plano biotecnológico, ahí puede olvidar que también tiene responsabilidades y que podría ser riesgoso lo que decide para sí misma en ese sentido. Es como una persona que no quiere usar cubrebocas ahora, está en un individualismo pues francamente irresponsable y además ignorante, ¿no? Poniendo en riesgo a los demás, defendiendo la libertad de no usar el cubrebocas cuando ya no puede ser optativo, es una regla básica de cuidado hacia los demás y hacia uno mismo, ¿no? A eso me refiero con que a veces puede desembocar en esto. No necesariamente quiere decir que hay una correlación directa, pero suele haber esta alineación de posiciones morales y políticas. Ahora bien, en el otro punto, en el cuadrante izquierdo inferior, sí se ve bien, ¿verdad? El cuadro, Ángel. Sí, sí se ve bien. Okay. En esto, pues sí tenemos otra versión que es el ecologismo científico, porque hay ecologismos de todo tipo, ecologismos de concepciones tradicionales, ecologismos esotéricos, ecologismos New Age, ¿no? Un ecologismo científico que está basado en las ciencias de la vida, ¿no? En la ciencia ecológica, tiene otra visión no individualista, sino más bien comunitarista, y no se va por ese lado del liberalismo típicamente económico y social, sino de una visión más comunitarista y sí bioconservacionista. Ojo, bioconservacionista, que no necesariamente bioconservadora, ¿sí? Voy a distinguir entre bioconservacionismo y bioconservadurismo. El ecologismo es bioconservacionista. ¿Qué está planteando? Que hay que preservar los sistemas y ecosistemas naturales, que no deberíamos intentar ya acciones técnicas que acaban destruyendo, que acaban contaminando, que los ecosistemas implican la comunidad de los seres vivos, que tenemos que reconocer nuestra pertenencia y nuestra responsabilidad con los demás seres vivos. Es una visión no antropocéntrica. El individualismo, digamos, liberal suele ser antropocéntrico. El ecologismo y bioconservadorismo no es antropocéntrico, al contrario, es biocéntrico si quieren, o en todo caso zoocéntrico, está centrado en proteger y reconocer y defender la vida de los demás animales también. Pero también se ha asociado con algunas culturas tradicionales que tienen una concepción ecológica mucho más armoniosa, en efecto, como ha sucedido pues en muchas de las comunidades indígenas en América Latina, por ejemplo, ¿no? Que sí, en efecto, esas comunidades tienen una visión tradicional mucho más equilibrada en términos ambientales, ecológicos, que llegan a otro plano a hacer reverencias por la tierra, la idea de la madre tierra, la Pachamama, etcétera, que son concepciones religiosas no ligadas a las tradiciones monoteístas, ¿no? Ni mucho menos el cristianismo, aunque a veces se mezclaron, pero que por esa vía llegan a una concepción de una visión ecológica equilibrada, pero no científica. Ojo, entonces, en la línea de la tradición de las ciencias de la vida, sí hay un ecologismo científico y hay argumentos y hay conocimientos muy importantes que nos pueden llevar a esa concepción moral y política de la defensa de los ecosistemas, del reconocimiento de la igualdad de todos los seres vivos, de la necesidad de defender la vida de otros animales y no solo de la vida humana. Y por tanto ahí se superan muchas de las concepciones y a veces de los conflictos que se dan en el mundo humano sobre la defensa de la vida humana a ultranza, ¿no? Una concepción típicamente antropocéntrica es creer que solo la vida humana importa, y creer las personas que se oponen, por ejemplo, siempre al aborto, es que creen que la vida humana tiene un valor inigualable y casi divino, y no, la vida de cualquier ser vivo en todo caso importa y deberíamos poder salvar la vida de cualquier ser vivo si fuera el caso. Bueno, no entraré en más discusiones en eso, pero solo apunto las posiciones. Del otro lado, vean, sobre todo que ha habido no porque tuviera que ser, pero ha habido una oposición o una división entre
la concepción evolucionista de las ciencias de la vida y las tradiciones religiosas fundamentalmente monoteístas, que son totalmente antropocéntricas porque consideran que lo humano es algo superior, algo divino, es una visión narcisista de la humanidad, y algunas culturas ecológicas tradicionales que también consideran al humano como el centro de todo, también son muy antropocéntricas, no solamente el judeocristianismo. Y de ahí surgen estas posiciones que yo llamo bioconservadoras, bioconservadurismo, no bioconservacionismo, bioconservadurismo, que son comunitaristas, en efecto, no se oponen a ese individualismo liberal, no defienden los derechos individuales ni los derechos civiles, ¿no? Y, por ejemplo, se opondrían totalmente a que las mujeres decidan por sí mismas qué hacer con su cuerpo en términos reproductivos y sexuales. Sí hay un vínculo, lamentablemente, con tradiciones patriarcales, aquí ya no lo puse, pero sí es cierto, están asociadas con normalmente, y pues suelen chocar esas tradiciones que son milenarias, que son muy antiguas, que son tradiciones muy arraigadas, suelen chocar con las concepciones científicas, evolucionistas y con el individualismo liberal, sociopolítico de nuestra época moderna en los países occidentales, principalmente, ¿no? Entonces, bueno, algo, no quiere decir que sea desechable todo lo que tienen estas concepciones, incluso religiosas, para nada, no digo que no tengan algunos valores muy importantes y que sí tengan argumentos en ocasiones, pero que el choque a veces es oponerse directamente a las posiciones liberales y científicas, ¿no? Y ha sido el choque tremendo siempre entre la Iglesia Católica y las ciencias de la vida, ¿no? Pues desde Darwin mismo. Por ejemplo, como gente que ahora sigue negando la evolución, y estas son las famosas teorías entre comillas, es mucho decirles creacionistas, sobre todo en Estados Unidos, que niegan la evolución y que niegan que la especie humana provenga de la evolución y que la especie humana sea una especie animal más. Imagínense qué concepción que hoy en día es francamente pues una especie de negación de la realidad, ¿no? Una especie de obsesión de que lo humano es algo totalmente distinto y superior, cosa que las ciencias de la vida nunca dirían hoy en día. Los seres humanos son una especie animal más y punto. Bueno, el siguiente cuadrante a la derecha, y no por nada están derecha-izquierda, ¿no? En que tenemos una posición de las tecnologías, de las biotecnologías duras, digamos, muy implacables, en una posición de la bioindustria, del comercio, de la mercantilización de todo lo vivo, que se correlaciona con el cuadrante izquierdo superior en su liberalismo económico, que ahí es libertad absoluta para transformar los seres vivos, incluyendo a los seres humanos, ¿no? Y extrañamente, no lo creerán, pero esa concepción puede ser compatible totalmente con una visión religiosa de la vida. Y es increíble porque comunidades muy religiosas en Estados Unidos son los más pro biotecnología y consideran que la biotecnología es lo mejor y lo más importante. ¿Por qué? Porque sigue siendo el dominio antropocéntrico, el dominio fuerte de la especie humana sobre los demás seres vivos. Es una especie de mandato bíblico, según su interpretación, de que los seres humanos pueden hacer lo que quieran con los seres vivos. ¿Sí se dan cuenta? Es una visión que además se ha reforzado en el biocapitalismo actual y que no tiene ningún límite, apelan a que no haya ninguna restricción ni regulación ética ni política, ni mucho menos comercial. Es un liberalismo bioeconómico tremendo que se ha impuesto, sobre todo en Estados Unidos, y que actualmente está en el fondo del negocio de la biotecnología. No quiero decir que todos los biotecnólogos así lo piensen y lo crean, pero a veces porque no lo han reflexionado bien, déjenme decirlo así, aunque no se han acercado a la bioética para tratar de entender de dónde vienen algunas ideas de por qué creemos que tenemos el derecho de transformar todo lo vivo como se nos dé la gana, cuando ni siquiera sabemos a veces qué estamos haciendo. Y eso se refuerza hoy en día en lo que llamamos biocapitalismo, ¿no? O sea, una nueva época de expansión del capital global que transfiere los fondos financieros a las inversiones de biotecnología para generar nuevas ganancias, un nuevo capitalismo biotecnológico. Y eso es lo que tenemos hoy. Y es un negocio multimillonario asociado también con las farmacéuticas y de otras empresas, por ejemplo, informáticas, que están generando pues innovaciones, algunas que pueden ser importantes, novedosas, etcétera, pero cuya visión parece de esta visión antropocéntrica religiosa de que Dios les dijo, ustedes pueden hacer lo que quieran con toda la vida sobre la tierra.
se opone, como ven a la izquierda, con una visión ecologista científica, con la visión de las culturas tradicionales sobre los equilibrios ecológicos y con el comunitarismo bioconservacionista, ¿no? Y lo increíble es que esta oposición del liberalismo biocapitalista puede ser profundamente bioconservador. Pueden ser los más bioconservadores del mundo y negar los derechos reproductivos, sexuales o la posibilidad de la eutanasia o incluso de la experimentación con células humanas, con genoma humano. Lo que el biocapitalismo está sobre todo avanzando en la transformación de otros organismos vivos, no necesariamente de los humanos, aunque también se puede mezclar con el otro cuadrante. Bueno, espero no haber causado más confusiones de las que ya puede haber en el terreno de la bioética y de las implicaciones políticas que hoy en día tiene la bioética, pero el debate está allí, en estos tensiones entre concepciones, vean, finalmente son concepciones de la vida, concepciones de cuál es nuestra relación y nuestra responsabilidad como humanos con el resto de los seres vivos y cuál es nuestra posición en el conjunto de la vida. Una visión del biocapitalismo es totalmente antropocéntrica y totalmente cerrada y separada. Cree que los humanos son otra cosa totalmente distinta del resto de los seres vivos. Una visión tradicional, religiosa, antropocéntrica, no apoyaría la transformación biotecnológica, pero no por prudencia, digamos, bioética, sino por una especie de mandato religioso de que no se debe tocar lo vivo, ¿no? Sí puede ser a veces una posición muy fuerte. Y una posición ecologista no ve también con buenos ojos la transformación biotecnológica, o no todo tipo de transformación biotecnológica, pero no por razones religiosas ni por razones de una tradición cultural, sino por razones prudenciales, y apoyaría desde luego una visión científica de la evolución, pero en toda su complejidad, no el intento descabellado de creer que los seres humanos podemos controlar la evolución o podemos superar la evolución o hacerla a un lado para empezar nosotros a reconstruir el proceso de los seres vivos en el planeta Tierra, ¿no? Bueno, esto está tomado de otro libro de Richard Evans que habla de la bioética como una profesión, cómo se fue constituyendo, y esto me lleva a cuenta, para ir cerrando un poco la idea de los componentes de la bioética como una filosofía del siglo XXI. Hoy en día, los dos ámbitos que están más desarrollados de la bioética y que ya se consolidaron como ámbitos profesionales, en donde ya hay expertos reconocidos, en donde incluso ya pues, se entiende como una forma de profesión, de empleo, ¿no? Es en la ética médica, ¿no? Donde sigue habiendo muchos debates, no solamente con las tecnologías reproductivas, sino con todo el tipo de intervenciones. Hoy en día, por ejemplo, el problema de salud pública, la pandemia, ha hecho pues emerger un gran debate sobre los sistemas de salud y sobre el control de las pandemias, que son temas bioéticos tremendos, porque afectan siempre los derechos y las libertades civiles fundamentales. Y vean cómo chocaron una vez más las libertades civiles, que a veces se piensan como absolutas, contra la necesidad de protección pública ante una pandemia contra la cual pues, todavía no tenemos ninguna defensa. Estamos esperanzados de las vacunas, pero también van a tener sus problemas y no van a llegar a todo el mundo tan rápidamente como se cree. Entonces, bueno, en el ámbito de la ética médica, pues la bioética está muy consolidada. Esto debe ser enseñanza básica en todas las escuelas de medicina. No lo es todavía en México, increíblemente, pero bueno, en la universidad estamos tratando de impulsarlo cada vez más, de llegar ahí, a donde está la formación de los médicos para que tengan una visión integral y sobre todo de respeto a los derechos humanos y las decisiones y libertades de autodeterminación de todas las personas, y que comprendan la complejidad que implican las intervenciones técnicas médicas. Ahora, en el ámbito de la investigación biomédica, farmacológica, que implica todos sus campos, hasta la neurofarmacológica, pero también investigación, por ejemplo, en salud mental, en sistemas de salud públicos, la investigación de las toxicidades que afectan a los seres humanos, toda la amplia investigación biomédica, que es súper importante hoy en día, pues la bioética también está bastante consolidada allí,
ha logrado establecer protocolos, regulaciones, mecanismos digamos, de supervisión, de vigilancia, y se crearon los comités éticos y los comités de ética médica en los hospitales y los comités de ética de investigación en todos los centros de investigación. No es el caso de México todavía, no están en todas partes, pero ahí va avanzando. Y ahí, pero sí hay reglas más claras, y ahí la bioética ha adquirido un carácter normativo muy, muy importante. Entonces les decía, por ejemplo, el experimento del científico chino que dice haber modificado a 2 niñas, bueno, una sí y una no, para modificar su genoma con edición genética, pues se saltó todos los controles y supervisiones de las prácticas y los protocolos de ética de la investigación, por lo cual es censurable su investigación y nadie sabe si dio resultado, pero el resultado puede ser muy negativo por la forma en que se llevó a cabo, incluso no importando que fuera exitosa, es muy importante el procedimiento, el cómo se hace algo, no el fin por el fin mismo. Y hoy en día toda la investigación biomédica tiene que basarse en estos protocolos. Por ejemplo, el desarrollo de la vacuna, todas las que hay ahora para intentar controlar el coronavirus, se han saltado algunos controles y se va a hacer más rápido de lo que se debería por una necesidad imperiosa a nivel mundial. Esto es una situación extraordinaria de emergencia. Aún así, se tienen que hacer las pruebas clínicas y monitorear cuidadosamente la aplicación de la vacuna, porque puede haber efectos no previstos, puede haber una consecuencia no deseada que no estaba prevista. Son vacunas muy novedosas con biotecnología moderna, con ARN sintetizado, digamos, ¿no? Y es una vacuna de nueva generación técnica que nunca se había probado y se está experimentando a nivel mundial. Hay un riesgo eminente. Por lo cual algunos piensan, bueno, pues ante la situación de emergencia no hay de otra, ¿no? Pero a lo mejor pues habrá que ir también cuidadosamente poco a poco, porque se ha demostrado que hoy en día pues la única forma de mantener el control es evitar los contagios y apelar a la responsabilidad social e individual en no seguirnos contagiando, en usar el cubrebocas, en mantener la distancia, las medidas de higiene, etcétera, etcétera, y el seguimiento puntual que debería hacerse de todos los enfermos, que no se ha hecho en México. Pero bueno, eso es otro tema. ¿En qué campos la bioética todavía no acaba de consolidarse y no se reconoce, según lo que dice Richard Evans en este libro El futuro de la bioética, como una profesión científica, como un campo, digamos, de interacción, en donde hay un experto que tiene un conocimiento propio, científico, técnico, y también de práctica social, y al mismo tiempo que se ha reconocido por la sociedad? Bueno, en 3 ámbitos yo digo, todavía no. En el campo de la zoética, de la ética animal o del trato hacia los demás animales, todavía ahí hay una tensión entre las prácticas veterinarias convencionales y sobre todo de zootecnia y la zoética, ¿no? Entonces aquí hay un choque entre zootecnistas y zoéticos, digamos, que tienen que llegar a un acuerdo, digamos, un establecimiento de normas primarias, básicas, para seguir avanzando en la protección de los derechos de los animales y mejorar el bienestar de muchos de ellos, sobre todo los que están en cautiverio o que son domesticados. Y ahí, bueno, pues hay debates muy interesantes, muy importantes. Pueden ver ustedes algunos de esos debates desde el punto de vista filosófico en los libros que hemos producido en la facultad. Se llama la serie de los filósofos ante los animales, y pueden ver cómo desde la antigüedad muchos filósofos ya tenían planteamientos zoéticos, ¿no? De una ética con los animales. ¿Qué implica? Una zoética implica el reconocimiento de que nosotros, humanos, somos animales. Por eso es importantísimo ese paradigma desarrollarlo en la bioética como filosofía del siglo XXI. Ahora, en la ética biotecnológica también todavía no está consolidado, todavía no está reconocido. Muchos entramos a esos debates y nos ven como gente extraña, que no sabemos de qué se trata, que somos poco eficientes, que no podemos imponer ninguna norma. Y la verdad es que las normas, por ejemplo, en el mundo de lo zoético hay más normas que en el plano de la biotecnología. Se intentaron, por ejemplo, con el protocolo de Cartagena de bioseguridad en los años 90 del siglo XX, y no fue fructífero. Hoy en día la biotecnología tiene poca regulación, eso es preocupante, y está más bien impulsada y regida por el mercado mundial, por este biocapitalismo biotecnológico tremendo,
que pues puede ser un gran y buen negocio, por supuesto, pero que tiene riesgos ahí todavía que no han sido bien atendidos por muchos estados, por muchos gobiernos, y que la sociedad civil tiene una visión todavía muy ambigua, y a veces no tan ambigua, una visión poco informada y muy positiva, pero ingenuamente positiva, déjenme decirlo así. No se han analizado todavía más algunos de los riesgos, porque son difíciles de analizar, son a largo plazo, son invisibles, no están allí a simple vista, pues, como sí pueden ser los riesgos de la ética médica, ¿no? De las intervenciones médicas, por ejemplo. Y en el ámbito de la ética ambiental, que sobre todo es en el plano internacional, global, hay también un intento de normatividades, de convenciones, todo lo que se discute en las cumbres mundiales, ¿no? La más impresionante y bueno, y que era muy esperanzadora fue la de Río, ¿no? Y después de eso, pues no se han cumplido los acuerdos, los estados como Estados Unidos, sobre todo cuando tiene gobiernos republicanos, echan atrás todos los acuerdos de protección ambiental o de remediación y tratar de contener el cambio climático y los efectos negativos, y está el protocolo de París y todo esto, y pasan los años y no avanzamos mucho, o no lo que se necesitaría, y hay un consenso científico mundial de lo que se debería hacer, de ir avanzando a sistemas económicos diferentes, a reducir la contaminación ambiental, y no solamente del aire, sino también la tierra y el agua, o de los océanos, y todo esto genera un gran campo de debates en donde han entrado los bieticistas ambientales, pero todavía no son reconocidos como expertos que hay que llamar todo el tiempo, que hay que tener allí, que los gobiernos deberían escucharlos, deberían hacerles caso, ¿no? Como sí en el campo de la investigación médica y en la ética médica. Entonces no existen todavía comités de ética ambiental, digamos, aunque muchas de las regulaciones que se han propuesto, como el Panel Internacional sobre el Cambio Climático, ha propuesto una batería de principios éticos y políticos que se concretan en acciones técnicas, pues, pero que tienen una conciencia ambiental del problema, ¿no? Eso es lo más avanzado que tenemos hoy en día. Y si bien se ha ido logrando algo, pues todavía falta muchísimo para que sea eficiente pues una especie de legislación, de normativas que son internacionales, que son globales y que muchos estados no quieren aceptar. Y son los más poderosos, Estados Unidos, China, a veces Canadá, Rusia, los que no quieren aceptar las regulaciones ecológicas ambientales mundiales. Y finalmente, el ámbito más novedoso, creo yo, es el de la neuroética, que tiene que ver con no solo la pura investigación, ¿no? Recuerden que la investigación tecnocientífica no es puramente teórica, es la intervención y la acción sobre el cerebro, con efectos que en principio tratan de ser terapéuticos, curativos, pero que no solamente hay proyectos de modificación, de aumento de capacidades cognitivas, de modificación de las estructuras neurales, mediante biotecnologías o quizá prótesis y algunos otros tratamientos, ¿no? Por ejemplo, con campos magnéticos o con prótesis que afectaran el flujo de energía bioeléctrica en el cerebro. Y los neurofármacos que se han ido desarrollando, que algunos de ellos han sido muy importantes para tratamientos, por ejemplo, como la depresión o la psicosis, pero que actualmente pues, están en desarrollo muchos otros neurofármacos que también pueden ser riesgosos, problemáticos, y no hay que verlo todo como un futuro glorioso de por fin lograr enfrentar todas las enfermedades mentales mediante la intervención del cerebro. Y sobre todo, el gran problema que es el deterioro neuronal o la destrucción del tejido neuronal cuando hay un accidente vascular cerebral, ¿no? Que da origen a muchos problemas pues, motrices, de capacidades, de que las personas quedan seriamente afectadas. Y la otra es pues la ética informacional y el uso de datos personales, porque esto puede estar conectado con pues lo más íntimo de las personas, que tiene que ver con sus pensamientos, recuerdos y emociones, nada más y nada menos. Hoy en día también el capitalismo está utilizando esto por vía de los datos que nosotros entregamos. Estamos entregando, digamos, nuestro cerebro, vamos a decirlo así, entregando las evidencias de nuestras intenciones, voliciones, deseos, pensamientos, recuerdos, que muchas veces son nuestras fotos, nuestros textos y nuestras emociones.
Y hoy en día las tecnologías informáticas, sobre todo las redes sociales, están manipulando a voluntad y sin ninguna regulación, sin ningún problema, nuestras emociones en todo el mundo, y pueden manipular y ejercer un control tremendo de las emociones de las personas. Y vean que no es ciencia ficción, ni es un sistema que se incrusta en el cerebro, llega a nuestro cerebro por vía de la pantalla y de los dispositivos electrónicos. Resultó de una forma mucho más sencilla manipular el cerebro de todos mediante las tecnologías informáticas. Y este es el gran problema. Acaba de salir un libro de una colega de Carissa Bellis, que te les digo cómo se llama, que habla al respecto de esto, y es un tema súper importante en bioética hoy en día, porque es la conexión entre las tecnologías de la información y la bioética, porque, como les digo, estas tecnologías, y esto es lo que hacen algunas empresas, no solamente roban esos datos personales o los obtienen gratuitamente, sino que pueden manipularnos nuestras decisiones y nuestras emociones mediante el envío de mensajes o la manipulación de la información. El libro se llama de Carissa Bellis, lo voy a poner en el chat. Se llama, así que lo tengo. Privacy is Power. Ahí. Búsquenlo, y es un libro importantísimo. Bueno, creo que hasta aquí podemos dar la exposición, y solo nos quedarían 15 minutos de preguntas o de cuestionamientos. Gracias por su atención. Gracias. Agradecemos esta exposición, y antes de pasar a esta ronda de preguntas, quisiera decir dos cosas. Uno, recomendarles a todas las personas que nos están siguiendo que visiten las páginas de bioética.unam.mx, de la Conbioética, que es www.gov.mx/salud/conbioética, el canal de YouTube que nos comentó el doctor Linares sobre los filósofos ante los animales, y obviamente la página de la doctora Juliana González, de quien tiene nombre esta cátedra, que es www.julianagonzalezvalenzuela.com. Y antes de pasar a una serie de preguntas que tenemos, quisiéramos darle la palabra a la maestra Berenice Cruz Maya, quien es directora de Desarrollo Institucional de la Conbioética, quien es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, es docente de la materia de salud pública y de comunidad en la Facultad de Medicina, y también tiene el grado de maestría en ciencias en el campo de conocimiento, gestión y políticas de salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra Berenice Cruz, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a la doctora Paulina Rivero por darnos la oportunidad de acceder a este espacio de reflexión y aprendizaje, particularmente en estos tiempos de incertidumbre y de cambio constante. También quiero aprovechar la oportunidad para saludar a la doctora Juliana González Valenzuela, cuya trayectoria es ampliamente reconocida tanto por su expertise como por su humanismo y sensibilidad ante temas que aquejan al ser humano. Y su figura, lo que ella representa, es lo que nos ha invitado el día de hoy a congregarnos en este foro. Agradezco la presencia del doctor Jorge Linares por esta cátedra magistral muy enriquecedora, sin duda. Y aprovecho la oportunidad para reconocer su destacada gestión al frente de la Facultad de Filosofía y su amplio interés en fomentar temas referentes a la bioética. También cabe mencionar que celebro a esta Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual soy orgullosamente egresada, por permitir y construir espacios como este que buscan estimular la reflexión en torno al valor moral de la vida humana como fenómeno biológico, así como los fundamentos filosóficos de una ética en torno a la vida en general y su capacidad para brindarnos respuestas ante los desafíos morales del presente. Reconozco al amable auditorio por su impresionante respuesta. Estuvimos arriba de los 200 visualizaciones en todo momento, y por su participación en este foro.
Sin duda es para todos un reto continuar sorteando los desafíos tecnológicos y el bombardeo de información que ponen a prueba nuestra capacidad de adaptación y de discernimiento. Quiero retomar el concepto de que la ética es asociada comúnmente a temas complejos que son abstractos o lejanos al actuar cotidiano. Sin embargo, nosotros tenemos esta tarea de cambiar este paradigma y entender la aplicación de la bioética, como decía el doctor, que parece redundante, en el actuar cotidiano, la interrelación social y la comunicación. Los valores éticos se aplican u omiten, incluso de manera involuntaria, en conocimiento e ignorancia de estos. Tenemos el reto de transformar esta concepción de la bioética para lograr la práctica consciente y responsable con un entendimiento que atañe a nuestras vidas cotidianas y tiene consecuencias en nuestra individualidad, comunidad y en el medio ambiente. Va más allá de percatarnos o de percibir la bioética como un trato a los derechos individuales, sino entender que nuestras acciones tienen consecuencias en el medio ambiente y en otros seres vivos. En estos tiempos, el escenario de la pandemia, como el doctor mencionó, ha provocado un profundo estremecimiento en la humanidad. Ha traído a la luz aspectos muy positivos como la solidaridad, el respeto, el agradecimiento, la conciencia de la corresponsabilidad individual y a su vez ha evidenciado aspectos como la violencia, la discriminación, inequidad en el acceso y un ejemplo de ello es la violencia ejercida contra el personal de salud. Los patrones irracionales de consumo y la devastación desconsiderada que tenemos del medio ambiente. Esto no necesariamente refleja las condiciones y características inherentes o intrínsecas al individuo, sino es la suma de condiciones sociales y comunitarias, conocidas como determinantes sociales, en las que hemos crecido y de las que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. La bioética es imprescindible para lograr condiciones de justicia, equidad y respeto a los derechos humanos y a los demás seres vivos. Es necesario reconocer que tenemos grandes adversidades. El reto de la bioética es hacernos conscientes de la complejidad de las interacciones y el conocimiento consciente de la interrelación e interdependencia entre seres vivos y medio ambiente. No hay una receta de cocina para la toma de decisiones que nos haga modificar de manera instantánea nuestras formas de vida, nuestra cultura y nuestra conciencia. La bioética, vista como un medio y no como un fin para el desarrollo humano y la búsqueda de equilibrio, nos invita a una reflexión crítica sobre lo que creemos saber, la formación y conceptos que se nos han enseñado, nuestra forma de actuar. Nos invita a poner en duda la perspectiva antropocentrista en la que creemos esencialmente independientes al entorno en el que nos desarrollamos. En este sentido, agradezco la realización de este evento. En esta época de cambios apabullantes es importante, indispensable, diría yo, contar con una brújula. Muchas gracias, doctor, muchas gracias y muchas felicidades al público. Gracias. 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 Y bueno, doctor Linares, si gusta, hago al menos 3 preguntas. Y bueno, los invitamos a que consulten los canales de YouTube de bioética que tenemos en la universidad y en Conbioética y puedan, en este caso, seguir enriqueciendo esta charla. Eurídice Sosa pregunta, ¿cuál es el papel de la educación pública para que se consolide una formación en los dilemas bioéticos? Ana Cristina Ramírez Barreto dice, ¿qué nos puede comentar el doctor Jorge Linares de la llamada infraestructura bioética, entre paréntesis Raúl Jiménez Piña, o el Sistema Nacional de la Ética, entre paréntesis María de la Luz Casas Martínez, es decir, el andamiaje institucional y el músculo burocrático que permita que la bioética sea aplicada pronto y que aprendamos algo? Y Andrea Ortega pregunta, en mi experiencia venimos trabajando desde la perspectiva de la bioética social, en particular en zonas de gran riqueza natural donde habitan indígenas que requieren intervención tanto en lo ambiental como ayuda para tener mejores condiciones de vida y paradójicamente cuidan los recursos naturales en beneficio de toda la población. ¿Qué opina al respecto? Bueno, a ver, habría son 3 elementos que he mencionado, voy a tratar de recoger en una respuesta. Uno, sí, la educación pública, fundamental. Hemos tenido graves deficiencias en la enseñanza
de las ciencias de la vida, no solo de la biología y la teoría de la evolución, sino también de conocimientos sobre el organismo humano, conocimientos que a veces se consideran médicos, pero no necesariamente. Un saber del autocuidado del cuerpo no se da en las escuelas ni en nivel básico ni en nivel superior, y eso sería fundamental, incluyendo desde luego el cuidado de la mente para evitar también enfermedades mentales. Hay un gran descuido de las personas y hoy en día, bueno, se ha dicho mucho, parte de los problemas y de la mortandad terrible que hay en México por la epidemia tiene que ver con un descuido de la salud pública de todos, ¿no? Una irresponsabilidad de todos de no autocuidarnos, de no buscar información, de no llevar formas de vida saludable, porque no se enseñan en las escuelas a hacerlo y porque el Estado ha sido muy omiso en eso, ¿no? Eso es algo muy importante y sin duda que tiene que reforzarse. Tenemos mucho que trabajar en los sistemas públicos de enseñanza y reforzar muy bien los conocimientos de las ciencias de la vida, junto con la filosofía y la bioética, que debería enseñarse desde los primeros años. Luego, desde el punto de vista de las instituciones sociales, que algunas están, digamos, a cargo del Estado, pero también hay que entender que las instituciones son también parte de la sociedad civil, y como que la sociedad civil podría crear muchas más instituciones, organizaciones, para ayudar digamos, a fomentar esa responsabilidad colectiva, no solamente de la salud pública, sino del medio ambiente y de las prácticas médicas para mejorar los sistemas de atención. El sistema público de salud también está en serios problemas, se han hecho muy evidentes también en la pandemia, y todas las carencias de infraestructura que existen, pero no solamente eso, sino también la falta de personal o de capacidades del personal médico y de atención sanitaria para tener un cuidado eficiente, ¿no? de los derechos de las personas y ejercer mejor la profesión. Y en esto pues hay un enorme faltante. Todavía no se acaban de constituir todos los comités éticos y bioéticos en hospitales y centros de investigación. Hay que completar esa tarea, pero hay que ir más allá, en un acuerdo entre el Estado y la sociedad para generar capacidades y digamos, formar de mejor manera a todo el personal sanitario. Eso es también labor de la sociedad civil. En una discusión plural, en una discusión abierta. Y desde el punto de vista normativo, pues también en México todavía tiene mucho que avanzar en unas regulaciones legales mucho más plurales, más abiertas, que protejan los derechos de autodeterminación de las personas. Y yo sí creo, por ejemplo, que hay temas en los que se puede avanzar mucho más, en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que es un tema muy importante. Podría avanzarse en una regulación que liberalizara, que despenalizara la interrupción del embarazo con los controles y regulaciones adecuados que se han establecido en muchos casos, y que esto se convierte en un derecho de las mujeres, pero asimismo el derecho al tratamiento médico de todas las personas en un sistema de salud que sea verdaderamente universal y que garantice un mínimo de atención para todos, no importando si la persona tiene o no recursos o si tiene o no un empleo, que durante mucho tiempo estuvo restringido al empleo formal, y sabemos que muchas personas en México tienen empleos informales, o sea, no pagan impuestos y no están en el sistema formal, digamos, de la economía. Entonces, estos son faltantes muy, muy graves y que ante una pandemia pues se muestran como una de las grandes debilidades del país. Y además, desde luego, la regulación social tiene que seguirse discutiendo y llegar a una regulación que sea suficientemente plural, laica, que proteja esa diversidad, que la impulse y que empodere, digamos, a las personas para tomar sus propias decisiones de acuerdo con sus capacidades y conocimientos, pero sin que eso implique que puedan llegar a acceder a los beneficios de la ciencia y la tecnología y del conocimiento bioético, que hoy en día están poco difundidos. Y eso es labor no solo de las instituciones educativas como nuestra universidad o la Conbioética, que también tiene una función educativa, sino de toda la sociedad civil, ¿no? Y difundir una visión de la bioética suficientemente plural, lo más plural que se pueda, porque en efecto no caben ahí muchas posiciones. Y el conflicto que se genera en muchos ámbitos bioéticos tiene que resolverse por vía del diálogo y el acuerdo. No hay otra manera. Así es como funcionan, cuando funcionan bien las democracias
hoy en día, y esa es la bioética sin democracia no funciona. Definitivamente no puede haber una bioética unitaria o, digamos, sesgada en un solo sentido. No puede haber una bioética de Estado, sería también peligrosísimo. Y el Estado no tiene la función de tratar de generar o de imponer una idea de la moralidad o incluso de la convivencia política. Es la sociedad civil la que tiene que generar eso a partir de sus propias capacidades de reflexión y de discusión, apoyándose en las instituciones educativas como las universidades. Yo creo que son como las perspectivas de lo que falta si pensamos que la bioética puede ser una filosofía que contribuya a la armonía y al bienestar social y a recuperar nuestros equilibrios con el resto de los ecosistemas. Bueno, pues agradecer nuevamente al doctor Jorge Linares por esta exposición de la bioética como filosofía del siglo XXI, y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del PUB y la Comisión Nacional de Bioética, agradece a cada una y uno de ustedes su participación, su asistencia, y les pedimos pues que estén al pendiente de nuestras redes sociales para más eventos de esto. Muchas gracias y buen día. Hasta luego. Gracias a todos. Buen día.